Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta sesión titulada Los precursores. Si es que hay algo en lo que los antropólogos están relativamente de acuerdo, es señalar al año 1940 como el año fundacional de la antropología política. La publicación de dos libros ese año, Sistemas Políticos Africanos, coordinado por Meyer Fortes y Evans Pritchard, y los Nuer del mismo Evans Pritchard, marcarían el inicio formal de lo que conocemos hoy como antropología política. Relacionado con este hito fundacional, se han establecido también algunas etapas que ha recorrido la antropología política en esta joven historia. Basándose en la clasificación establecida por Joan Vincent, la antropóloga inglesa nacida en 1928 y muerta hace muy poco, en 2018, la antropóloga española Beatriz Pérez presenta un esquema muy claro con las que serían las tres fases del desarrollo central de la antropología política. Una primera fase iría desde 1940 a 1972. Comienza esta fase, por supuesto, en 1940 con las etnografías de los sistemas políticos africanos elaborados por autores como Evans Pritchard, Fortes, Gluckman, entre otros. Todo ello en un escenario marcado por el colonialismo británico. Finalizaría esta primera fase en 1972 en un escenario completamente distinto, caracterizado por los cambios políticos derivados de los procesos de descolonización, la incorporación de las sociedades tribales en organizaciones políticas más amplias, el fracaso de la guerra de Vietnam y la revolución cubana. Todo lo cual se tradujo en la aparición de una nueva generación de antropólogos en la década de 1960 y 1970, entre ellos Turner, Cohen, Bailey, Schwartz, entre los principales, quienes consolidaron un conjunto de nuevas aproximaciones al estudio transcultural del poder y de la política, sustituyendo el estructural funcionalismo de la corriente anterior por el enfoque procesualista, la teoría de la acción y el simbolismo político. Estos nuevos intereses ampliaron los estudios de la antropología política hacia cuestiones como las estrategias de los individuos en su búsqueda por el poder, la situación de conflicto en las naciones recientemente descolonizadas y la relación entre antropología y colonialismo. Una segunda fase comenzaría a inicios de la década de 1970 y se consolida durante las dos décadas posteriores. En ese periodo, la antropología, así como el resto de las ciencias sociales, fue afectada fuertemente por las producciones intelectuales de la época, entre ellas la teoría de la dependencia y de los sistemas mundo, así como las tendencias derivadas del postmodernismo y postestructuralismo. Asimismo, procesos tales como los movimientos de liberación de las naciones descolonizadas, la crítica al imperialismo, al colonialismo y al capitalismo, junto con la influencia de la historia y la teoría feminista, plantearon nuevas interrogantes y requirieron de nuevos marcos de interpretación. Una tercera fase abarcaría desde la década de 1990 hasta el presente, décadas que estuvieron caracterizadas por cuestiones como la reconceptualización del poder y la crítica a la disciplina, lo que sumió a la antropología en una profunda crisis de representación,
y donde la antropología política primero fue descentrada y después deconstruida. Los temas característicos de este último periodo son formas contemporáneas de dominación política y de resistencia, políticas de la identidad y alteridad, el feminismo y los cruces entre ciencia, tecnología y política. Ahora bien, estando mayormente de acuerdo con este esquema general y muy consensuado, es necesario establecer un matiz, y es lo que tiene que ver con los antecedentes que existen en torno a la reflexión de lo político, ya sea de intelectuales sociales que recurren a elementos que después serán llamados antropológicos, o directamente de los primeros intelectuales que fueron llamados antropólogos, por ejemplo, los evolucionistas del siglo XIX. Y es que, además, si consideramos de manera amplia a la antropología política como la ciencia comparativa de las formas de organización política, no es posible asignarle una fecha de nacimiento, puesto que desde muy antiguo ha existido una preocupación y una vasta literatura por la comparación y clasificación de las formas de gobierno. En este sentido, desde mucho antes que se hablara de antropología política como una rama específica de la investigación social, existió investigación o reflexión respecto de sistemas políticos propios y también ajenos, cercanos o muy lejanos. En este sentido, podríamos agregar una etapa inicial, que siguiendo a Ángel Palerm podríamos llamar los precursores. Palerm recurre a ellos para reconstruir la historia general de la etnología. Nosotros podemos recurrir al mismo esfuerzo para ir en busca de la antropología política. Es lo que veremos en esta sesión. Vamos a tomar como referencia el gran lente de observación que desarrolla Ángel Palerm en su Historia de la Etnología, en particular su tomo 2, dedicado a los evolucionistas. Para quienes no lo conozcan, Ángel Palerm, nacido en 1917 y muerto en 1980, fue un antropólogo español, catalán para ser más precisos, que vivió muchos años en México y que fundó algunas escuelas muy importantes de antropología en ese país. Se dedicó a muchos temas, trabajó estrechamente con Eric Wolf y entre otros muchos temas en los que participó, se dedicó al estudio de la historia de la antropología. Justo esta semana, el 10 de junio, se cumplen 40 años de su muerte. Habían preparado varios homenajes recordando esta fecha, pero por la pandemia no podrán realizarse. Ahora bien, en el tomo 2, como dije, dedicado a los evolucionistas, Palerm tiene una visión muy amplia de los pensadores que contribuyeron a la teoría evolucionista. Por ejemplo, parte con los filósofos de la historia y economistas políticos como Vico, Turgot, Condorcet, Herder, entre otros. Y continúa con los naturalistas, entre los cuales cuenta a Linneo, Lamarck, Malthus y por supuesto a Darwin. Un tercer conjunto está formado por lo que él llama algunos utópicos, algunos sociólogos y algunos socialistas, entre ellos Saint-Simon, Owen, Spencer, Comte, Proudhon, Bakunin, Huxley y Kropotkin. Y por último, un cuarto conjunto está formado por juristas y antropólogos,
entre ellos Bachofen, Main, Fustel de Coulanges, McLennan, Lubbock y, por supuesto, Henry Morgan. En esta sesión revisaremos parcialmente y considerando diversas fuentes los dos últimos conjuntos, fundamentalmente a los utópicos, quienes presentan mayor coincidencia con lo que definimos en las sesiones pasadas como el ámbito de la antropología política, en el sentido de elaborar un enfoque crítico y que permite imaginar el descentramiento de lo político. Y luego, obviamente, revisaremos a los autores considerados ya como antropólogos evolucionistas. Entremos en materia. Palerme señala que el conjunto constituido por lo que llama utópicos, sociólogos y socialistas trata de autores que reasumieron, a partir de las ciencias naturales, el pensamiento evolucionista derivado de la filosofía, de la historia y de la economía política. Dentro de este conjunto existirían dos corrientes. Por un lado, una corriente que reaccionó con vigor ante las consecuencias sociales que arrojó la industrialización y la consolidación y expansión del capitalismo. Y por otro lado, está la corriente que se esforzó en desarrollar una ciencia social capaz de mantener la supremacía burguesa y europea, junto con racionalizar el sistema político y socioeconómico, adecuándolo a las nuevas necesidades. Esta segunda corriente está representada sobre todo por autores de la sociología tales como Comte y Spencer, la que desembocará en la sociología de Durkheim y con él en la antropología social británica y en la sociología norteamericana. Historia muy conocida por todos. Por el contrario, la corriente crítica y utópica, expresada por Saint-Simon y Owen, se transformará en el socialismo revolucionario caracterizado por Proudhon, Bakunin y Marx. Vamos a prestar atención a esta corriente crítica y utópica, fundamentalmente porque ha sido mayormente excluida del mundo académico. No tiene la presencia, ni de lejos, que han tenido autores como Comte o Spencer. Además, incluso cuando en las primeras décadas del siglo XX el marxismo fue aceptado en algunas universidades, las tendencias socialistas libertarias y utópicas siguieron marginadas. Y esto, como señala el antropólogo norteamericano David Graeber, continúa hasta la actualidad. Graeber señala en su libro Fragmentos de Antropología Anarquista que a pesar que hoy en día el anarquismo como filosofía política esté en apogeo, que crezcan por todos lados los movimientos anarquistas o inspirados por el anarquismo, este sigue estando mayormente ausente en las universidades. A lo más se alude a él como el pariente pobre del marxismo. De modo que, en un curso que pretende el descentramiento de la comprensión de lo político, es válido prestar atención a estos aportes. Ahora bien, avancemos. Sin la intención de disminuir la importante contribución de los naturalistas del siglo XIX, hay que partir señalando que estos aplicaron al estudio e interpretación de la naturaleza sistemas de ideas y modelos teóricos que partían de la propia realidad concreta que les tocaba vivir. Como señala Palerme, una vez que estas experiencias fueron proyectadas sobre la naturaleza, regresaron en apariencia objetivizadas
para ser aplicadas al estudio y la interpretación de la sociedad. Así, la miseria y la opresión que acompañaron al desarrollo del capitalismo temprano se dejaron de ver como fenómenos producidos por el propio sistema y se consideraron como condiciones del progreso. De esta manera, y apoyándose en teorías de la evolución de la naturaleza, se desarrollaron teorías de la evolución social que se fundaban en la lucha más brutal por la existencia y en la implacable supervivencia de los más aptos. Así, pudo observarse la legitimación del abuso de ricos contra pobres o de países imperialistas frente a países colonizados. A estos procesos se aplicaron los mismos principios generales expuestos por Darwin bajo el nombre de selección natural. El caso del etnocidio y genocidio de los pueblos originarios de América es solo uno entre otros muchos ejemplos. Estas ideas, presentes en muchos de los fundadores de las ciencias sociales, fue combatida antes que nadie por los llamados socialistas utópicos, quienes, al igual que los fundadores de la sociología, como Comte y Spencer, vivían la misma coyuntura histórica de revoluciones burguesas, industrialización e imperialismo, pero a diferencia de ellos, tuvieron una actitud muy distinta. Los malthusianos y darwinistas sociales pretendían darle una explicación científica que resultaba ser a la vez una justificación y una apología. Los utópicos, en cambio, llevaron a cabo una crítica devastadora, llevaron a cabo una crítica realista y profunda de las sociedades en que vivieron. Criticaron el mismo concepto de progreso y la realidad misma que arrojaba ese progreso. Desnudaron sus contradicciones al mostrar la aparente evolución al progreso y las condiciones reales de la existencia humana. Por una cuestión de espacio no podemos revisar a todos los autores que quisiéramos, de modo que aquí hemos escogido a uno de ellos y atenderemos solo a algunos de sus principales aportes. Un primer autor que podemos destacar de este conjunto de pensadores sociales es Proudhon, filósofo político francés, hijo de una familia de artesanos y campesinos empobrecidos, y que vivió entre 1809 y 1865. En un momento en que la sociología era guiada por el positivismo y por el darwinismo social, y se convertía en la defensora de un orden social idéntico al creado por la burguesía, y cuando el evolucionismo se hacía etnocéntrico y racista, poniendo a Occidente como la cúspide de la civilización, y cuando el capitalismo se asentaba como el modelo hacia el cual debían dirigirse todas las sociedades del mundo, apareció por aquella época, en 1840, un libro que estalló como una bomba. Se trató del libro de Proudhon, ¿Qué es la propiedad? La burguesía se sintió aterrada por el libro y los académicos del statu quo se enfurecieron. Desde Alemania, un joven Marx saludaba la publicación, y desde Rusia, otro revolucionario, Bakunin, saludaba también con fervor la crítica de Proudhon al autoritarismo y al Estado. Es importante resaltar estos hechos que parecen anécdota, porque será de autores como Marx y Bakunin desde donde surgirá no tan solo una corriente política contemporánea, sino también, y principalmente para los fines de este curso, la idea de una ciencia social comprometida con el proceso de transformación de la sociedad. La obra de Proudhon
se dirige contra los tres pilares fundamentales del orden burgués: la propiedad privada, el Estado y la religión. Y lo hace a través de una dialéctica de la negación, es decir, frente a la propiedad pone la no propiedad, frente al Estado la anarquía, o en verdad y en sentido estricto, la ausencia de todo mecanismo autoritario, y frente a la religión, el ateísmo. Proudhon ve en la propiedad la condición que hace posible la explotación económica, aunque defiende, en todo caso, la pequeña propiedad que haría posible el trabajo personal, independiente y cooperativo. Proudhon crea una sociología del trabajo. Señala, por ejemplo, que si bien la división del trabajo perfecciona las tareas, al mismo tiempo degrada al trabajador. Dice que las máquinas incrementan la productividad, pero al mismo tiempo descalifican a los obreros. Así, el industrialismo aumenta la riqueza de algunos, pero genera más miseria social de lo que nunca ha existido en la historia de la humanidad. Entonces, señala Proudhon, muy en sintonía con lo que vimos en la sesión pasada, que este sistema que hemos descrito muy sucintamente se mantiene gracias a la existencia de relaciones de autoridad expresadas en el Estado. Que dicha relación de autoridad se extiende a todos los niveles, desde el Estado a la fábrica, al taller, a la escuela y a la familia. En este sentido, señala Proudhon, autoridad y propiedad son, en el fondo, la misma cosa. En este contexto, el autor cree que el verdadero objetivo de las ciencias sociales debe ser el descubrimiento de las leyes de la organización del trabajo y servir de teoría para instaurar una sociedad liberada de sus contradicciones y alienaciones. Una ciencia social debe, en vez de justificar el orden existente, asumir la defensa de las clases oprimidas. Ahora bien, un segundo conjunto de precursores está constituido por juristas y antropólogos de la segunda mitad del siglo XIX, y que comúnmente son identificados como los primeros antropólogos de la disciplina, los llamados evolucionistas. Aquí también, por una cuestión de espacio, solo nos limitaremos a referir a algunos de ellos, en específico a dos, a Main y a Morgan. Como señalamos anteriormente, sin duda que la influencia de los naturalistas, en especial Darwin, impactó fuertemente en las teorías antropológicas del siglo XIX. Todo ello, como dice Llewellyn, de una forma muy arcaica. Se trató de esquemas evolucionistas rígidos y en extremo simplistas, y donde el etnocentrismo desbordaba por todos lados, y se comparaban sistemas culturales sin ningún cuidado de establecer la relación con su contexto. Y es que, como recordarán, se trataba de trabajos realizados por antropólogos de gabinete, que en su vida, salvo muy contadas excepciones, conocieron de primera mano a aquellas sociedades salvajes de las que tanto hablaron. Como señalamos en la sesión anterior, hasta antes que hicieran su entrada en escena los antropólogos evolucionistas, la tradición de la filosofía política consideraba que el gobierno y la política eran producto de la civilización y que toda otra forma de organización que se alejara de aquellos estándares era caos o anarquía. Uno
De los primeros en poner en cuestión este tipo de punto de vista fue Sir Henry Maine, abogado británico que puede ser considerado uno de los primeros antropólogos. Tal cual señala Elizabeth Colson, el interés antropológico en las tipologías políticas y el intento de correlacionarlas con otros aspectos de la vida social comenzó con la publicación de Ley Antigua de Maine en 1861. En armonía con el clima intelectual de su periodo, Maine intentó deducir etapas evolutivas por las que han pasado los sistemas políticos desarrollados. En su libro, Maine postuló que la organización de la sociedad primitiva se basaba en líneas del parentesco y se ordenaba a través de prohibiciones sagradas. A medida que las sociedades evolucionaban, tendían hacia la secularización y hacia una organización basada no ya en el parentesco, sino en la territorialidad, la contigüidad local, que servía de base para la acción política. Esta importante intuición de Maine, según la cual el parentesco podía ser la estructura sociopolítica primaria, fue luego desarrollada por Lewis Henry Morgan, muy conocido por ustedes, y en particular en su libro La Sociedad Antigua de 1877. Como deben recordar, Morgan, que estudió de cerca a los indígenas iroqueses del estado de Nueva York, había quedado fascinado por la terminología de parentesco, terminología muy diferente a la utilizada en los países de Europa occidental, pero muy similar a la empleada en otras partes del mundo. Esa descripción y categorización realizada por Morgan fue sin duda una gran contribución a la teoría antropológica. Eso sí, Morgan tuvo que adecuarla al marco teórico en boga en su época. Así, Morgan, como ustedes deben recordar, desarrolló una secuencia evolutiva, el esquema que debe ser más conocido y más completo del evolucionismo antropológico, basado en los modos de subsistencia. Así, cada estadio evolutivo se correspondía con una serie de características cuya base se asentaba en los aspectos tecnoeconómicos. De esta manera, cada uno de los tres grandes estadios, salvajismo, barbarie y civilización, se correspondían más o menos con sus equivalentes modernos, es decir, sociedades basadas en la caza y la recolección, en la horticultura y en la agricultura. El análisis particularmente elaborado que hizo Morgan del parentesco le permitió ampliar las ideas esbozadas por Maine. La organización social habría comenzado en el salvajismo inferior con la horda promiscua primitiva, que se convirtió luego en unidades basadas en el parentesco y organizadas según reglas sexuales, es decir, matrimonios cruzados entre conjuntos de hermanas y conjuntos de hermanos, lo que hoy conocemos como matrimonio de primos cruzados. Al poner el acento en el rol de la exogamia, Morgan ya estaba bosquejando el concepto de los vínculos intergrupales establecidos por medio del matrimonio, lo que luego Lévi-Strauss convirtió en la teoría de la alianza. En este escenario,
la creciente restricción de posibles parejas para el matrimonio derivaría en la formación de las gens o clanes, lo que contribuiría a la creación de unidades cada vez más extensas hasta alcanzar la confederación de tribus. En este estadio, la estructura sociopolítica es igualitaria y está basada en una red de relaciones interpersonales. A este tipo de organización Morgan le llamó societas. Luego sobreviene, según Morgan, una especialización de la esfera política que emerge junto a la domesticación de plantas y animales, es decir, en el Neolítico, y que permitió la generación de excedentes entre cuyas consecuencias contamos la urbanización y la propiedad privada. Aquí, en este momento, el gobierno se basa en el territorio y la propiedad. A este tipo de organización Morgan le llamó civitas. El desarrollo posterior de la teoría antropológica llevó a que Morgan, junto a toda la corriente evolucionista, se transformara en blanco principal de la crítica antropológica, y con ello su aporte fue rebajado al mínimo. Aunque luego, a mediados del siglo XX, los neoevolucionistas pudieron retomar varios de las importantes contribuciones que legó el trabajo de Morgan. Lo que no niega, por supuesto, que la obra de Morgan tiene, como sabemos, un sinnúmero de aspectos criticables, pero eso no nos debe llevar a olvidar sus aportes. Desde nuestro interés por la antropología política, podemos decir que aunque ya no se utilice la distinción entre grupos basados en el parentesco y otros basados en el territorio, el hecho de que Morgan haya hecho énfasis en el parentesco como medio primario de articulación política fue un acierto indiscutible y que, como veremos en las siguientes sesiones, marcó con ello una ruta investigativa que dio innumerables frutos. Del mismo modo, igual de importante fue su descubrimiento de la gens, como un linaje corporativo en el que la toma de decisiones correspondía solo a un reducido grupo con un antepasado común, un clan, ya sea por línea de descendencia masculina o femenina. Otro aporte duradero fue su identificación del igualitarismo en la sociedad primitiva y la ausencia de propiedad privada. Y de hecho, fue tal su aporte que no debemos olvidar que su libro, La Sociedad Antigua, sirvió como base para que luego Engels escribiera su libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Es decir, tuvo un aporte significativo a la visión marxista de la evolución del capitalismo. Ya para ir terminando, habría que señalar que lo importante de la revisión de este tipo de autores para nuestro curso, que aquí hemos llamado precursores, es que, entre otras muchas cosas, dejaron asentadas algunas cuestiones cruciales para el ámbito y ejercicio de la antropología política. Por un lado, un enfoque crítico respecto de las categorías eurocéntricas tales como progreso, propiedad privada, jerarquía y Estado, entre otras. Y por el otro, un intento de estudiar sistemáticamente la organización política de sociedades no occidentales y, sobre todo, lograr atender al hecho de la existencia de organización política allí donde la figura del Estado no existía. Lo dejamos hasta aquí y nos vemos en la siguiente sesión.
Que tengan buena semana.